La otra vez la hermana Siskia nos preguntaba en TikTok qué cosas cambiaríamos de la iglesia si pudiéramos. Esa respuesta la di en este video en mi canal de YouTube. Después yo esa misma pregunta se la repliqué a Han Chui Priest en su canal de YouTube. ¿De qué cosas pensás que debe sanar la iglesia, ¿no? Ahora como institución capaz, y no individualmente. ¿Qué cosas debería sanar? Por una parte se puede decir un poco más de transparencia. Ahora quiero hablarles de otra cosa que yo cambiaría, que lo vengo pensando desde hace un montón y es muy esencial. Es un error que se comete un montón en algunos católicos o cristianos o creyentes, ¿no? Está este error que hay que cambiar. Hola, soy Sebabiaco, un católico más, un laico más. En el año 2018 concretamente me di cuenta de algo. Existen dos perfiles de creyentes. El primero es el que se involucra en cuestiones sociales, no necesariamente haciendo un voluntariado, pero sí haciendo algo por su prójimo. Y el segundo perfil es el de un místico egoísta. ¿Qué es eso? El místico egoísta es cuando un creyente está encerrado en una rutina religiosa. Es decir, un cristiano retirado del mundo, pero nunca insertado en el mundo, en la sociedad, en las angustias y desesperanzas de las personas que lo rodean. Una persona cristiana, creyente, que está encerrada entre libros y retiros y nunca predispuesto a encontrarse con los necesitados, nunca predispuesto a recibir a alguien en su corazón. Y el místico egoísta lo que hace es no cederle un lugar, un espacio en su corazón al prójimo, ¿no? A la otra persona. O sea, cuando hablamos de un místico egoísta estamos hablando de a alguien que solo le interesa vivir su fe, o sea, pedir sus milagros, dar sus agradecimientos a los santos. Buscar conocer y vivir más sobre su fe, y todo eso está excelente. Pero rechazando vincularse con los otros seres humanos de este mundo. O sea, partiendo de lo más simple como por ejemplo ignorar a una persona en su comunidad religiosa o el hecho de ignorar las necesidades tan complicadas de una persona necesitada. Las necesidades de una persona necesitada. Mi léxico es... O sea que la fe de un místico egoísta se encierra entre esa persona y Dios y no da lugar a vincularse con otras personas más. El resto de las cosas se ve como un estorbo, incluso la caridad se ve como un pasatiempo, ¿no? El hacer voluntariados o apostolados con los necesitados es visto como un pasatiempo, ¿viste? De la iglesia y como para rellenar los huecos del tiempo y no lo ven como un servicio, una respuesta de amor hacia los necesitados, ¿no? Para la iglesia, la caridad no es una actividad secundaria que pueda hacer una ONG, simplemente, porque la caridad no debemos verla como una actividad más de la iglesia, sino como la naturaleza de la iglesia. ¿Y cuál es el lado más extremista de un místico egoísta? Rechazar al prójimo si no vive como él vive. Y todo eso conlleva a este error de creerse dueños de Dios, dueños de la verdad, los únicos con la autoridad suficiente para decir qué está bien y qué está mal y cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Siempre hay algún cristiano que envenena a otros cristianos con su soberbia intelectual, religiosa, y ese veneno lo llama piadosamente como corrección fraterna. Pero la caridad no busca machacar a otros. Es una soberbia muy tramposa porque, por ejemplo, cuando hay que dialogar con un místico egoísta, lo único que hace es agarrar una ametralladora de citas de autoridad y te dispara con eso, ¿viste? No piensa por sí mismo, no piensa en su rol social tampoco. O sea, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? O sea, encerrarse en esa religiosidad que rechaza al prójimo es lo que yo le preguntaba a Han Chui Priest, ¿qué opina sobre la frase la religión es el opio del pueblo? Es decir, ¿qué hacemos con nuestra fe? ¿Nos anestesia nuestra fe? ¿Es una droga con la cual nos desentendemos de la realidad de la esfera social en la que estamos sumergidos? ¿O la fe nos compromete a hacer cosas por la sociedad, cosas por el mundo, nuestro deber ciudadano? Sin caer en moralismo ni nada de eso, pero ¿qué hace nuestra fe, verdad?
Somos mensajeros no de palabras, sino de obras de amor y esperanza. Ese mensaje defiende la dignidad pisoteada del ser humano. Ese mensaje rompe con la individualidad. En la iglesia jamás se debe alimentar el sentido de la otredad, es decir, de tratar a las otras personas como si fueran un otro que no puede formar parte de la iglesia. No, esa persona no es un otro extraño, es un hermano, una hermana. La iglesia trabaja más el sentido de la fraternidad. Esa es la clave con la que se entiende a la iglesia. Lo que muchos místicos egoístas ignoran es que en la Biblia la posta está en la figura de Jesús, y Jesús era coherente con lo que decía, con lo que hacía y cómo su vida espiritual se desarrollaba también. Es decir, Jesús ayudaba a los necesitados, multiplicaba los alimentos para dar de comer a los que no podían comer, acompañaba y alentaba a esas personas que se sentían como condenadas y juzgadas por esa rigurosa religiosidad de esa época, ¿sí? O sea que los místicos egoístas son casi como los fariseos de hoy en día, ¿no? Hay que tener en cuenta de que si tenemos la dimensión de que existen los místicos egoístas, es porque existen también místicos fraternos. Y esa es la clave de la vida cristiana, con los pies en la tierra y con la mirada al cielo. Mirá, la fe no te puede llevar a renunciar al otro. Eso no es fe. Fe sin amor no es fe, ¿sí? Yo creo que entendamos esto. Una vida espiritual sin amor no es una vida espiritual, ¿sí? Entonces, en tu vínculo personal con Jesús, con Dios, con los santos, lo que sea, tiene que ir en sintonía también con tus vínculos con la sociedad, con las personas, con los que sufren. No encierres tu religiosidad en un egoísmo, porque nunca fue esa la intención de Jesús en la Biblia. La intención de Jesús siempre fue el dar testimonio con obras y no solo con palabras. El tratar de generar una comunidad en la que el amor sea la ley. Eso es lo fundamental en la fe. Viví tu fe, rezá, anda a misa, haz todo lo que espiritualmente te haga bien y te haga crecer en tu relación personal con Dios, pero que eso también te lleve a amar más al prójimo. En mi experiencia personal, mientras más yo me involucraba en apostolados, misiones y en voluntariados, más se acrecienta mi experiencia de Dios. Así que bueno, eso les quería contar. ¿Por qué? Porque la verdad que la iglesia necesita sanar de la indiferencia de algunos creyentes, la indiferencia social que profundiza estas heridas que vemos en la sociedad. Así que bueno, si tenés un día de gris, acuérdate, siempre seguir luchando y nunca quiebres tu espíritu. Como se dieron cuenta, mi canal es un reflejo de cuestiones que me preocupan dentro de la iglesia. Cuestiones como el rol social con los más necesitados, con los pobres, con las personas privadas de la libertad, con grupos sociales y marginados, ¿no? Este rol social de la iglesia que, en mi opinión, debe estar más presente en la sociedad, más presente en las angustias y desesperanzas de las personas, como mencioné. Ahora, esto es mi opinión y muchos compartimos esta opinión, por lo cual vos también tenés una opinión que puede ser muy importante para visibilizar cuestiones que la iglesia debería mejorar o avanzar, porque, y esto te lo digo como católico, es imposible que una institución sea realmente perfecta, porque somos todos personas de carne y hueso. Entonces necesitamos mejorar las formas, las actitudes, el enfoque, los objetivos. ¿Para qué está la iglesia? Bueno, todo esto vos lo podés responder en esta encuesta. Esta encuesta va a ser entregada al Vaticano mismo. El Papa Francisco va a leer esta encuesta. Muchos creadores de contenido estamos compartiendo esta encuesta para visibilizar todo esto, para recoger todos los datos y todas las voces individuales de cada persona. Así como yo hablé de los místicos egoístas y de otros temas más, vos también puedes dar tu opinión, una opinión que el Papa Francisco va a recibir en el 2023. Todo para que en la iglesia se cambien actitudes y formas y métodos y se alcancen objetivos que integren más a las personas. Así que te invito a que hagas esta encuesta, seas católico o no, eso no importa. Lo que importa acá es tu opinión, que estoy seguro de que es muy importante escuchar.
Y por otro lado te recuerdo que estamos por lanzar el tercer libro del Pabellón Literario, por lo que si querés ayudar con una colaboración está el cafecito en donde pueden hacer una donación para esta tirada de ejemplares. Bueno, todo esto de la encuesta del Vaticano que el Papa Francisco está impulsando y la donación al Pabellón Literario, todo esto te lo voy a explicar en los videos que van a aparecer al final de este video, así que quédate al final. Bueno, gente, si les gustó este video, denle un like. Si no les gustó, dale un like, no pasa nada. Así que bueno, gente, nos vemos en el corso y si no nos vemos, nos tanteamos. Adiós.